que es algo que Jesús anunció que tiene que suceder en medio de su pueblo en la última generación. Ahora, el clamor de medianoche es un evento específico que Jesús anunció que ocurriría en el tiempo previo a su segunda venida, en medio de su pueblo, el pueblo adventista, en medio de las vírgenes adventistas, las vírgenes que salieron a recibir al esposo, y tardándose el esposo, porque la profecía anunciaba que habría una tardanza, todas se habrían dormido. Entonces, fíjense, la profecía tiene que cumplirse. Todas las vírgenes se habrían dormido. ¿Qué significa dormido? Y todas tendrían sus ojos cerrados a la luz de sus lámparas. Como dice Jesús en Mateo 25, del 1 al 5, cuando habla de el tiempo de su venida como ladrón en la noche, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Ahora nosotros tenemos que identificar esas vírgenes y sabemos que es el pueblo adventista, que en 1844 salió a recibir al esposo. Y tardándose el esposo, porque habría una tardanza, un periodo de tardanza, cabecearon todas. O sea, cuando uno cabecea, quiere mantenerse despierto, pero no puede, y se le cierran los ojos. Y se durmieron. Y cerraron los ojos y se durmieron. Ahora, esto tenía que pasar con el pueblo adventista. Entonces, si uno ve en la historia lo que pasó, ve que literalmente los primeros adventistas durmieron y descansaron, y el resto de los adventistas somos los que estamos este tiempo, pero tendríamos los ojos cerrados. ¿A qué? A la luz de nuestras lámparas, porque no estaríamos viendo la luz de nuestras lámparas. Entonces estaríamos durmiendo y sería justamente un evento espiritual, porque no estaríamos viendo la luz de nuestras lámparas. Si algo pasó, ¿qué pasó? Cabecearon todas y se durmieron. Ahora, ¿y qué pasó cuando durmieron? Esta profecía habla de un sueño y una ceguera espirituales, y que ocurriría en el pueblo adventista, porque después de cabecear, cerrar sus ojos a la luz de sus lámparas, tiene un micrófono abierto. ¿Quién tiene un micrófono abierto? ¿Alguien tiene un micrófono abierto? Si se puede fijar. Gracias. Entonces, gracias por cerrar el micrófono. Esta profecía habla de un sueño en las cegueras espirituales porque después de cabecear, cerrar sus ojos a la luz de sus lámparas y dormirse, y de cumplirse el anuncio de todos los eventos que debían ocurrir en medio de ellas mientras durmieran, porque toda la palabra profética más segura se tiene que cumplir, justamente, y hay eventos que fueron anunciados que ocurrirían en el tiempo de tardanza. Entonces, todas las vírgenes, las sensatas y las insensatas, porque todas estarían en la misma condición, habrían llegado a estar en la misma condición, la condición del ángel que está en la Odisea, porque esa es la condición de la iglesia remanente, justamente antes de que Jesús venga a buscarlos para ir a la batalla. Y leemos en Apocalipsis 3, 17 a 19, porque tú dices, yo soy rico. Ahora, ¿qué creería el ángel de la Odisea? Porque estaría soñando con los ojos cerrados y creería que es rico. Y dice, y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y qué le dice Jesús? Le dice algo claro que tiene que escuchar el ángel de la Odisea, que no sabe cuál es su condición. ¿Por qué no sabe? Porque tiene los ojos cerrados y no ve. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Estás desnudo. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien está desnudo? No tiene el manto de la justicia de Cristo. Y si está ciego, no ve. Y si es pobre, no es como el ángel de Esmirna que era rico. No tiene la misma fe que la iglesia primitiva. Y si es miserable, es una condición terrible. Y si es desventurado, es que no tiene la bendición de Dios. ¿Y por qué pasa esto? Entonces, este es el misterio que tiene que entender el ángel de la Odisea, porque el ángel de la Odisea no es que sea una persona insensata, está dormida, porque las vírgenes sensatas están en la condición del ángel de la Odisea. Ahora, ¿qué va a pasar? Cuando esas vírgenes se despierten, esa condición va a cambiar y se va a ver que son sensatas. Pero mientras tanto, mientras duermen, esta es la condición. Y todas se creen ricas, pero no saben cuál es la condición, pues están durmiendo. Y este pueblo hay que despertarlo. Por tanto, Jesús le dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Ahora, ¿qué compraste? ¿Qué compraste?
lo que se vende en la Odisea. Pero no lo compraste de mí, dice Jesús. Ahora, ¿qué vendés? Lo que se vende en la Odisea, lo que se compra y se vende en la Odisea. Pero eso te tiene esa condición. Ahora, por eso yo te aconsejo, dice Jesús, que de mí compres. Otra cosa, oro refinado en fuego, que es el amor de Dios, es lo que estaba en el corazón de Jesús, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Ahora, tenés que oír mis palabras y ver. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ahora, primero tenés que ungir tus ojos con colirio, tenés que ver lo que está pasando y tenés que arrepentirte. Porque el ángel de la Odisea dice, ¿de qué tengo que arrepentirme? De nada. Yo soy parte de la iglesia verdadera, soy parte de la iglesia remanente, soy adventista del séptimo día, conozco la verdad. Pero Jesús le dice, no la conoces. Tienes que ver y arrepentirte. Ahora, por supuesto, no lo condena, porque le dice claramente al ángel de la Odisea que no sabe lo que está pasando. Entonces, es que su pecado es un pecado de ignorancia. Pero cuando lo vea y vea lo que está pasando, va a tener que arrepentirse. Hay un micrófono abierto, por favor, fíjense, porque somos muchos. Entonces, ¿qué pasaría con las vírgenes adventistas? Porque esta es la palabra profética segura y se tiene que cumplir y no podemos negarla. Porque si nos la negamos, nos quedamos oscuras. Y Jesús anunció que estas vírgenes, que estarían en esta condición, serían despertadas por un clamor que empezarían a escuchar a medianoche, en la mitad de la noche, al comienzo de la tercera vigilia de la noche, en medio de la oscuridad de la noche. Y leemos en Mateo 25, 6 y 7. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces alguien vio algo que le indicaba que el esposo ya venía. Y esas son las señales de los tiempos. Jesús nos dijo en Mateo 24, porque empezó predicando este sermón diciendo que va a ser como las hojas de la higuera. Entonces, cuando viéramos que empiezan a brotar las hojas de la higuera, porque la higuera la asoció a la profecía y las hojas a los eventos proféticos que pasarían en la última generación. Entonces, cuando viéramos que esos eventos se están cumpliendo, sabríamos que somos la última generación y que Jesús está a las puertas. Y como dijo él, no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Entonces, cuando alguien ve esas señales, ¿qué le dice a sus hermanos? Aquí viene el esposo, salid a recibirse, prepárense. Entonces, cuando se despiertan estas vírgenes, todas aquellas vírgenes se levantaron. ¿Cuántas se levantaron? Todas. ¿A cuántas hay que despertar? A todas. Todas las vírgenes tienen que oír el clamor de medianoche y se tienen que levantar. ¿Y qué tienen que hacer cuando se levantan? Tienen que arreglar sus lámparas. Ahora, ¿por qué? Tienen que arreglar sus lámparas, para que sus lámparas iluminen el camino que tienen que recorrer hasta llegar a la ciudad de Dios. Porque el camino que tienen que recorrer es el camino que Dios le mostró a la de Juan en su primera visión, porque le mostró el camino que el pueblo antista iba a recorrer en la última generación, hasta llegar a la ciudad de Dios, entrar por las puertas, justamente ser hecho parte de la ciudad del templo de Dios y entrar con el esposo a las bodas. Entonces, fíjense, las vírgenes tienen que escuchar este clamor. Ahora, de las palabras de Jesús se desprende que el objetivo del clamor de medianoche, el objetivo que deben tener en cuenta y alcanzar todos los siervos fieles que se despierten, arreglen sus lámparas, porque eso es lo primero que hay que hacer. Vean el camino que tienen que recorrer para llegar a la ciudad de Dios y entrar con el esposo a las bodas, y empiecen a darles el alimento a tiempo a sus hermanos, a las vírgenes que aún están dormidas y en las condiciones del ángel de la Odisea, tienen que alcanzar. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es este. Primero, a ver, ¿qué dice Jesús? Todas las vírgenes deben ser despertadas. ¿Cuántas? Todos los adventistas del séptimo día. O sea, los siervos fieles tienen que, si llegan a entender cuál es el mensaje de Jesús, tienen que dárselo a todos sus hermanos. Todas las vírgenes deben ser despertadas. No deben parar hasta que todos oigan el clamor de medianoche. El clamor de medianoche debe continuar siendo escuchado hasta que todas las vírgenes adventistas sean despertadas. Segundo, todas deben escuchar el mensaje. Aquí viene el esposo, salir a recibirle. Todas deben saber cuáles son las señales de los tiempos que ya se cumplieron, cuáles son las hojas brotadas de la higuera
que nos anuncian que la nuestra es la última generación y que la venida del esposo, como ladrón en la noche, para llevarnos con él a la batalla de Armagedón, está a las puertas. Porque Jesús viene a buscarnos para ir con él a la batalla, pero tiene que haber una esposa. Para que el espíritu y la esposa puedan llamar al pueblo que está en Babilonia y decirles ven, tiene que haber una esposa. Jesús tiene que haber confesado el nombre de los vencedores del pueblo adventista en las bodas. Tiene que haber 144.000 sellados, como Dios le mostró en el Juan. Entonces, el tercer punto que es claro es que todas deben ver la luz de la palabra profética más segura, que alumbra el lugar oscuro, y llegar a conocer cuál fue el cumplimiento de la profecía de la historia y entender por qué todas deben arreglar sus lámparas, para que su luz ilumine el camino que deben recorrer hasta llegar a la ciudad de Dios, a la Nueva Jerusalén, y entrar por sus puertas con el esposo a las bodas. Ahora, porque este es un punto clave. Si las vírgenes no arreglan sus lámparas, sus lámparas no pueden iluminarles el camino. Sí, este es el grupo donde Edith también y otros hermanos estuvieron llamando a algunos para estudiar. Punto 4. Todas deben llegar a saber cómo arreglar sus lámparas. Ahora, porque tienen que hacer algo. ¿Y cómo se arreglan las lámparas? Entonces, eso es algo importante. Todas deben llegar a saber cómo arreglar sus lámparas y todas deben arreglarlas. Todas deben verificar que la luz del clamor de medianoche es verdadera, porque después de eso, la única luz que puede guiarlas en el camino hacia Dios es la luz de sus propias lámparas. Este es el tema. Entonces, tienen que saber cómo arreglarlas. Y todas deben oír las palabras de la profecía del Apocalipsis para poder empezar a guardarlas. Deben escuchar el testimonio directo de cuál es el significado del mensaje que el testigo fiel y verdadero le envía al ángel en la Odisea. Hay un micrófono abierto, por favor, fíjense. Entonces, todas deben ungir sus ojos con colirio. Todas deben llegar a ver qué es lo que está pasando en la Odisea. ¿Qué es lo que se vende en la Odisea? Y todas deben arrepentirse y tienen que saber de qué. Ahora, como dice Elena, de las abominaciones que se cometen en medio de Jerusalén, en medio de la iglesia remanente. Vamos a ver que Dios nos dijo que lo que anunció por medio de Ezequiel estaría ocurriendo en nuestra iglesia. Y todas deben comprar del santo, el verdadero Jesús, del testigo fiel y verdadero, oro refinado en fuego y vestiduras blancas para vestirse, para poder entrar con el esposo a las bodas. Ahora, por eso es muy importante que el pueblo adventista escuche este mensaje, porque de escucharlo depende su destino eterno, y todos tienen que escucharlo. Y finalmente, todas deben ver la luz del clamor de la noche, la luz que ilumina el camino a la ciudad de Dios, porque tienen que recorrer un camino. Y si no saben cuál es el camino y no lo ven iluminado, ¿cómo pueden recorrerlo? No pueden en medio de la oscuridad de la noche. Están a las 12 de la noche, en medio de la noche, al comenzar la tercera vigilia de la noche. Y entonces su aceite, y esto es muy importante, porque como Dios le mostró a Elena de White y a Guillermo Miller, y está escrito justamente en las reglas hermenéuticas de Guillermo Miller, que Elena nos recomendó, cada término, o sea, cuando nosotros en la profecía se usa un símbolo, depende del contexto, porque en una profecía puede significar una cosa y en otra. Y el aceite, en el caso de las vírgenes, no se refiere al Espíritu Santo, porque muchos piensan que se refiere al Espíritu Santo, pero no es el Espíritu Santo. Porque si alguien tiene el Espíritu Santo no puede estar desnudo. Si alguien recibió el Espíritu Santo la promesa, primero fue justificado, fue vestido del manto de la justicia de Cristo y después recibió el Espíritu Santo para nacer de Dios. Ahora, pero en este caso, el aceite, buenas noches a todos los que se están uniendo, pero el aceite es otra cosa. Y podemos ver su significado en la primera visión de Elena de White, porque ahí Dios nos mostró claramente qué representa el aceite que hace brillar la lámpara. O sea, la lámpara es la palabra de Dios. Pero justamente, si no tenemos fe en la palabra de Dios, no puede brillar para nosotros. Ese es el significado del aceite en la parábola de las vírgenes. Ahora vamos a ver la primera visión de Elena de White, donde Dios le mostró lo que sucedería con nosotros
cuando en la última generación fuéramos despertados por el clamor de medianoche. Y ella relata lo siguiente, mi primera visión. Como Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la santa ciudad. ¿Cuándo? Cuando viera ese camino, así como la rica recompensa que se dará a quienes aguarden a su Señor cuando regrese del festín de bodas. Mientras estaba orando ante el altar de la familia, dice ella, el Espíritu Santo descendió sobre mí y me pareció que me elevaba más y más muy por encima del tenebroso mundo. Miré hacia la tierra para buscar al pueblo adventista, pero no hallé en parte alguna. Fíjense, esta es una visión simbólica, porque ese camino es simbólico. Pero Dios le quiso mostrar algo. Entonces ella estaba en la tierra e hizo que se elevara a un lugar donde no estaba ella. Y ella miró para abajo, pero después se dio cuenta que el pueblo adventista en la última generación estaría recorriendo un camino que estaría mucho más alto que ella, y mucho más alto. Y ella dice, miré hacia la tierra para buscar al pueblo adventista, pero no lo hallé en parte alguna. Y entonces una voz me dijo, vuelve a mirar un poco más arriba. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero. Por supuesto, ¿qué había pasado? Ya no estaba en la condición del ángel de la Odisea, porque el ángel de la Odisea no estaba recorriendo ese camino. Estas son las vírgenes sensatas que arreglaron sus lámparas. El pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad que se veía en el último extremo. O sea, esto es lo que recorreríamos simbólicamente en el tiempo de nuestra prueba, porque al fin del tiempo de la prueba tendremos que entrar por las puertas de la ciudad, tendremos que llegar al final del camino. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz, que según me dijo el ángel, era el clamor de medianoche. Ahora, ¿qué pasaba? Estas son las vírgenes que estaban dormidas y que habían sido despertadas por el clamor de medianoche. Y ahora, esa luz que había iluminado ese camino, les había mostrado el camino, justamente las había despertado y ellas estaban recorriendo ese camino siendo guiadas por la luz de sus lámparas. Entonces, si esto es muy importante, el clamor de medianoche tiene que mostrar ese camino. Ahora, tiene que mostrar cuál es la puerta y cuál es el camino. Porque Jesús nos dice que busquemos la puerta estrecha y después recorramos el camino angosto que lleva a la vida. Y ese es el camino que Dios le estaba mostrando en el Ajuay. Por eso sabemos que la luz del clamor de medianoche también tiene que mostrarnos cuál es la puerta estrecha y cuál es el camino. Ahora, Jesús nos advirtió que pocos iban a entrar por ese camino y muchos iban a entrar, digamos, por la puerta estrecha y el camino angosto, y muchos iban a entrar por la otra puerta. Por eso es una advertencia importante para nosotros, porque tengamos en cuenta que esa luz nos tiene que mostrar justamente la puerta estrecha y el camino angosto, que el ángel de la Odisea no conoce. Y dice, esta luz brillaba a lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Delante de ellos iba Jesús, guiándolos hacia la ciudad. O sea, porque ese pueblo iba recorriendo el camino angosto, puesto los ojos en Jesús. Y si no apartaban los ojos de él, iban seguros, ¿no? Entonces, si nosotros conocemos el camino y ponemos nuestros ojos en Jesús, que fue el que recorrió, el primer hombre que recorrió ese camino, porque vamos a ver, como Dios le mostró en Ajuay, lo que pasa en ese camino. Iban seguros. Pero no tardaron algunos en cansarse, diciendo que la ciudad estaba todavía muy lejos y que contaban con haber llegado más pronto a ella, porque ese es el tiempo de prueba del pueblo adventista. Tienen que recorrer ese camino. Y en ese camino, Dios tiene que hacer una obra en ellos, para que cuando lleguen al final, ya reflejen plenamente la imagen de Jesús. Entonces, y ella vio que entonces Jesús los alentaba, levantando su glorioso brazo derecho, del cual dimanaba una luz que ondeaba sobre la hueste adventista y exclamaban, ¡Aleluya! Otros, ¿por qué? Porque entendieron qué es lo que estaba pasando y siguieron adelante. Otros negaron temerariamente la luz que brillaba tras ellos. ¿Qué pasó? Perdieron su fe ¿en qué? En la luz de sus lámparas, porque la luz del clamor de medianoche viene en sus lámparas, diciendo que no era Dios que los había guiado hasta allí. Entonces, ¿qué pasó? Perdieron su fe en la palabra de Dios, en la luz que estaba iluminando ese camino.
Pero entonces se extinguió para ellos la luz. ¿Qué pasó? Sin fe, las lámparas no pueden brillar. Que estaba detrás y dejó sus pies en tinieblas. De modo que tropezaron y perdiendo de vista el blanco y a Jesús, cayeron fuera del sendero, en el mundo sombrío y perverso. Entonces, lo que Dios nos muestra es que es importante que no perdamos nuestra fe en su palabra, que arreglemos nuestras lámparas y que comprobemos justamente cuál es la verdad, porque de eso depende nuestra vida. Y acá hay una ilustración que hicieron los primeros adventistas sobre este camino, o sea, la visión que tuvo Elena de White. Al final de todo está la ciudad de Dios. Pero ellos vieron que algunos se caían del camino y quedó reflejado aquí. Ahora, y que Jesús es el que iba guiando a su pueblo en este camino. Y por supuesto, tenemos que llegar a entender bien cuál es este camino, porque ese es el Evangelio eterno. Entender cuál es la puerta y cuál es el camino que tenemos que recorrer y cuál es la promesa de Dios. Es el Evangelio eterno, ¿no? El verdadero Evangelio. El Evangelio que conocía y vivía la iglesia primitiva. Esa es la verdad echada por tierra por el hombre pecado. ¿Cuál es la verdadera puerta y cuál es el verdadero camino? Entonces, como Dios le mostró a Elena en la visión de la manada pequeña, el pueblo adventista solo empezaría a recorrer este camino en la última generación. Los primeros adventistas creían que lo estaban recorriendo y muchos hacen ilustraciones diciendo que desde 1844 estamos recorriendo este camino. Y no, nunca el pueblo adventista recorrió este camino. Es lo que Dios le mostró a Elena, es una profecía. Hay un micrófono abierto, por favor. Sí, ya. Hay un micrófono abierto. Sí, bueno, pero a ver si lo apagan. Ahí está. Bueno, entonces, Dios le mostró en esta visión a la manada pequeña que el pueblo adventista solo empezaría a recorrer este camino en la última generación después de que se hubieran cumplido todos los eventos anunciados para el tiempo de tardanza. Después que el pueblo adventista hubiera llegado a estar en la condición del ángel de la Odisea. Entonces, cuando pasara todo lo que Dios le mostró en su sueño profético a Jerome Miller, entraría el hombre de la escobilla, símbolo de la obra que Dios mismo haría, y él prepararía sus mensajeros. ¿Por qué? Porque empezaría a barrer todas las cosas que son espurias. Dejaría solas las verdaderas y las ordenaría y les mostraría cuál es el verdadero significado de la profecía a sus mensajeros, y él los enviaría a llevarles su mensaje a sus hermanos, a despertar y a darles el alimento a tiempo a sus hermanos. Entonces, ¿quiénes serían sus mensajeros? Los que clamaran a él, los que clamaran a Dios y Dios los guiara a entender la verdad. Entonces, esta es una parte, la última parte de su sueño Guillermo Miller, que después la vamos a ver para entender ordenadamente cuáles serían los eventos y cómo se cumplieron en medio de la iglesia adventista. Dice él, mientras estaba así llorando y lamentándome por la gran pérdida y la gran responsabilidad que me tocaba, dice, me acordé de Dios y le pedí fervorosamente que me mandase ayuda. ¿Qué había pasado? Dios le había dado un mensaje, el mensaje 1844, y él vio que ese mensaje sería, digamos, cambiado o modificado por los propios adventistas, que desparramarían las joyas, o sea, las joyas proféticas, la profecía, e introducirían en medio de ellas joyas y monedas falsas. Y lo harían los adventistas, y lo hicieron los pioneros. Y después de eso, como Jesús dijo, entrarían otras personas, vendrían de otro lado, lobos vestidos de ovejas, que traerían suciedad y basura, destrozarían el cofre, y con toda la suciedad y la basura que introducirían, llegarían hasta tapar todas las joyas y monedas verdaderas. Y lo único que estaría ante nuestra vista, en nuestras habitaciones, en nuestras mentes, serían suciedad y basura, o sea, falsa profecía, como después Dios le mostró en el White. Entonces, cuando alguien clamara a Dios y le pidiera ayuda porque querría conocer la verdad, Dios respondería. Dice Miller, inmediatamente se abrió la puerta y cuando toda la gente se hubo ido, entró un hombre en la habitación. Tenía una escobilla en la mano, tenía una escoba para barrer. Abrió las ventanas y comenzó a barrer el polvo y la basura de la habitación. Y por supuesto, como en la profecía de Ezequiel 8, la habitación es nuestra mente, porque ahí tenemos las cosas, ahí guardamos las cosas, nuestro conocimiento. Y esa sería justamente
la mente de un ángel de la Odisea, la habitación de un ángel de la Odisea. ¿Qué tendría en la mente? Eso, lo que Dios le mostró a Miller. Ahora, pero alguien se daría cuenta y clamaría a Dios. Entonces Dios lo ayudaría a barrer todo el polvo y la basura de su mente, toda la suciedad y la basura que había sido introducida en su mente. Y dice Miller, le grité que tuviese cuidado, porque había joyas preciosas dispersas entre la basura. Me contestó que no temiese, porque él les prestaría su cuidado. Después, mientras barría el polvo y la basura, las joyas espurias y las monedas falsas, también las que habían introducido los propios adventistas, subieron todas y salieron por la ventana como una nube, y el viento se las llevó. O sea, Dios lo ayuda a deshacerse del polvo, de la basura y de las joyas espurias y las monedas falsas. En el bullicio, dice, cerré los ojos por un momento y cuando los abrí, toda la basura había desaparecido. Las preciosas joyas, las monedas de oro y plata y los diamantes, ¿verdad? ¿Crece? Estaban desparramadas. ¿Qué pasa? Estaban desparramadas en profusión por toda la pieza. El hombre puso entonces sobre la mesa un cofre mucho mayor y más hermoso. Entonces, porque el primero era un cofre chico y ahora puso un cofre más grande, con mucho más espacio, y era más hermoso que el primero, y reuniendo a puñados las joyas y las monedas y los diamantes que estaban en el primer cofre, los puso en este otro cofre, hasta que ni uno solo quedó afuera, a pesar de que algunos de los diamantes no eran mayores que la punta de un alfiler. Llamándome entonces me dijo, ven y ve. Miré en el cofre, pero el espectáculo me deslumbraba. Las joyas brillaban 10 veces más que antes. Esa es la promesa de Dios. Ahora, ordenados como estaban en el cuadro de 1843, las profecías tenían un brillo interesante, que hizo que el pueblo adventista comiera el librito con gozo, tuviera en su boca fuera dulce como la miel, pero el librito le amargó el vientre. ¿Por qué? Porque lo que ellos pensaban que iba a pasar no pasó. Y después Dios nos mostró, y vamos a ver, que esas profecías, muchas de esas profecías estaban mal ubicadas en ese cuadro. ¿Por qué? Porque si las colocábamos en el orden correcto, necesitábamos un cofre mucho más grande y más hermoso, otro tipo de orden. Y entonces en este cofre, ordenadas de otro modo, las joyas brillaban 10 veces más que antes, porque ahora sí brillaban lo que tenían que brillar. Y dice Miller, pensé que habían sido limpiadas en la arena por los pies de aquellos impíos que las habían desparramado y pisoteado en el polvo. Estaban dispuestas en hermoso orden dentro del cofre, otro orden, cada una en su lugar, sin que el hombre que las había puesto allí se hubiese tomado un trabajo especial, porque él sabía cómo había que ordenarlas. Y entonces dice, grité de gozo al ver ese espectáculo, dice, grité de gozo, y ese grito me despertó. Y ahí empieza el clamor de medianoche, porque dio un grito de gozo. ¿Y ahora qué tiene que hacer? Tiene que ir a mostrar a sus hermanos ese espectáculo. Y ahí empieza el clamor de medianoche. Ahora, cada uno de sus hermanos, al ver estas joyas, brillando 10 veces más, va a dar un grito de gozo, se va a despertar. ¿Y qué va a hacer? Va a ir a contarle a sus hermanos, porque eso es lo que Dios dice que tenemos que hacer. Como lo dice en Malaquías 3:16, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno de sus compañeros. Y la promesa de Dios es que ellos van a ser el especial tesoro en el día de la batalla, cuando Él actúe. Entonces, con este grito de gozo que damos al ver las joyas proféticas brillando 10 veces más que antes dentro del nuevo cofre, empieza el clamor de medianoche. Entonces, fíjense, solo después de leer y oír las palabras de la profecía de Apocalipsis, porque eso es lo que Dios nos dice, que para entender este mensaje tenemos que leer y oír las palabras de la profecía del Apocalipsis. El ángel lo decía, podría empezar a guardarlas. Entonces, en medio del pueblo adventista empezaría a producirse el verdadero reavivamiento de la piedad primitiva, porque habríamos completado la obra de la reforma y habríamos vuelto a tener el Evangelio eterno. Porque justamente el Evangelio eterno es la luz que ilumina el camino que recorre los hijos de Dios. ¿Cuál es la puerta? ¿Cuál es el camino? Porque es el camino que están recorriendo los miembros de la iglesia primitiva. Pero al perderse el conocimiento de la verdad, ese camino dejó de ser recorrido, porque nadie encontró la puerta. Hasta que la encontráramos en la última generación, nadie habría encontrado la puerta estrecha. Y fíjense lo que Dios nos dice. En Testimonios para los Ministros, página 113, párrafo 3, dice Elena.
El libro del Apocalipsis inicia con una orden a entender la instrucción que contiene. ¿Y para quién es la orden? Para nosotros. Bienaventurado el que lee, y no solamente hay que leer, y los que oyen las palabras de esta profecía, hay que entenderlas, declara Dios, y guarda las cosas en ella escritas, porque nuestra misión es guardarlas, pero no podemos guardarlas si no las leemos y no las entendemos. Sí, se los vamos a enviar el material. Entonces, dice Elena, cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, cuando entendamos que acá están las instrucciones que tenemos que seguir y lo que tenemos que hacer para que Jesús pueda venir, se verá entre nosotros un gran reavivamiento, porque es esencial que entendamos la profecía del Apocalipsis. Y en Apocalipsis 10:11 Jesús le dice al polantista, después que le amarga el vientre el librito, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez. O sea, tenés que estudiar de nuevo la profecía, entenderla, para poder profetizar de nuevo. Tenés que predicar correctamente, tenés que ver cuál es el cofre verdadero, cuál es el orden verdadero de las profecías, tenés que entender cuál es la luz verdadera y tenés que predicarla. Sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y en Apocalipsis 27 Jesús nos dice, aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Ahora, ¿pero qué tenemos que hacer como pueblo adventista? Leerlas, oírlas, antes de poder guardarlas. Y la promesa de Dios, es, como está en el Conflicto de los Siglos, página 517, es que antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor, donde, en medio de la iglesia adventista, un avivamiento de la piedad primitiva. ¿De qué? De la piedad primitiva. La piedad que tenía la iglesia primitiva. El pueblo conocía a su Dios, que conocía la verdad, cual no se ha visto nunca, dice, desde los tiempos apostólicos. Ahora, y entonces el espíritu del poder de Dios serán derramados sobre sus hijos, porque esto tiene que pasar antes que llegue el día de la batalla. Tiene que haber un clamor que despierta al pueblo antista, y para que el pueblo antista recorra ese camino y pueda recibir la bendición de Dios. Ahora, este es el mensaje. Hay otro micrófono abierto, por favor, si se fijan. Este es el mensaje que vamos a tratar de compartir en esta serie de estudios, para que podamos ver el camino que lleva a la ciudad de Dios y podamos empezar a recorrerlos, puestos los ojos en Jesús, por supuesto. Aquí me falta terminar. Ahí está. ¿Quiénes deben oírlo? Todos los adventistas, todas las vírgenes dormidas. Como Dios anunció que ocurriría, podemos ver que en nuestro tiempo la iglesia está dividida. Ahora, ¿y por qué pongo esto? Porque vi que en este grupo de estudio de WhatsApp hay división. ¿Y cómo está dividida? Como Dios dijo que estaría dividida. Y se nota especialmente justamente en estos dos grupos. Ahora, están los hermanos que acusan a la iglesia de haberse convertido en Babilonia, de haber caído, y creen que Dios está llamando a su pueblo a salir de ella. Y acusan a los hermanos que no salieron de ella de ser parte de Babilonia y ser defensores de la corporación, como le llaman. Y por otra parte, hay hermanos que permanecen en la iglesia y algunos, como la de Roma, llaman disidentes a los que creen que la iglesia adventista está en apostasía y que hay que salir de ella. O a los que creen que las creencias fundamentales de los pioneros han sido cambiadas y en ellas se han introducido errores, y se alegran algunos hermanos cuando alguno de ellos, de algunos de estos disidentes, que como los llaman, se aleja de la iglesia o echan a los disidentes de la iglesia. Ahora, fíjense, esto está pasando en la iglesia y Dios anunció que iba a pasar, y ahora después vamos a ver cómo lo anunció. Ahora, por eso uno debe preguntarse, ¿por qué? Porque cuando uno ve lo que está pasando, se da cuenta que esto pasa entre ángeles de la Odisea. Por eso nos preguntamos, ¿alguno de ellos escuchó? Sí, ustedes pueden agregar a cualquier hermano, o sea, fíjense, si algún hermano quiere estar y ustedes conocen el Skype, cualquiera está abierto y cualquiera lo puede agregar. Así que agréguenlo libremente, al que quiera agregarse. Entonces, por eso nos preguntamos, ¿alguno de ellos, de todos los hermanos adventistas en general, porque no es que uno sea mejor de otro,
¿Por qué estamos así? Porque no hemos visto claramente cuál es la voluntad de Dios. Entonces nos preguntamos, ¿hay otro micrófono abierto, por favor? ¿Alguno de ellos escuchó el clamor de medianoche? Entonces, de estos dos grupos, o sea, los que salieron de la iglesia o los que están en la iglesia y se alegran que los que piensan distinto y a los que llaman disidentes se vayan, o los borran. Entonces, la pregunta es, ¿alguno de ellos escuchó el clamor de medianoche? ¿Alguno de ellos arregló sus lámparas? ¿Alguno de ellos recuperó el conocimiento de la verdad? ¿Alguno de ellos entró por la puerta estrecha y está recorriendo el camino angosto? Y tenemos que preguntarlo. Y la respuesta es clara. Si lo hubieran hecho, entonces con sus lámparas encendidas, deberían haber encontrado, entendido y deberían poder identificar y diferenciar claramente lo siguiente. Y uno les pregunta y no lo pueden hacer. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Jerusalén y Babilonia? Entonces, ¿es la iglesia adventista Jerusalén o en la profecía o es Babilonia? ¿Cómo se refiere la profecía a la iglesia adventista? Y no se refiere, no le llama Babilonia, le llama Jerusalén. Entonces, la profecía, la iglesia remanente está identificada como Jerusalén, no como Babilonia. Y no podemos llamarla Babilonia. Ahora, ¿pueden diferenciar cuál es la semilla de trigo y la semilla de la cizaña? Y si hubieran arreglado sus lámparas, tendrían que poder hacerlo, porque eso es lo que podríamos hacer cuando arregláramos nuestras lámparas. Ahora, sin arreglar nuestras lámparas, es imposible poder hacerlo. Tendríamos que poder identificar claramente cuál es la puerta estrecha y cuál es la puerta ancha. ¿Por qué? Porque los que están recorriendo el camino angosto encontraron la puerta estrecha y entraron por ella y saben cuál es la puerta ancha y saben cuál es el camino espacioso. Ahora, tendríamos que conocer e identificar claramente el camino angosto, porque la luz del clamor de medianoche ilumina ese camino. Y claramente tendremos que ver cuál es la diferencia con el camino espacioso. Tendremos que poder identificar claramente el verdadero fundamento, como dice Jesús, la roca, del falso, de la arena, porque habría dos fundamentos. Tendríamos que poder diferenciar claramente el evangelio eterno de los falsos evangelios. Tendríamos que poder identificar claramente el significado y la razón del mensaje de Jesús al ángel de la Odisea. Pero por supuesto, todos estaríamos en la condición del ángel de la Odisea. ¿Quiénes? Los hermanos que se fueron de la iglesia y los hermanos que siguen en la iglesia. Porque no hay diferencia. Porque los dos estarían equivocados. O sea, lo que estarían creyendo no sería correcto. Vamos a ver que Dios le mostró eso a Elena, claramente. Y tendremos que identificar cuáles son las abominaciones que se cometen en la iglesia, en Jerusalén, no en Babilonia. Las de Babilonia podemos conocerlas. El tema es cuáles son las abominaciones que se cometen en la iglesia, en Jerusalén. Porque Dios nos mostró por medio de Elena que la profecía del llenamiento de Ezequiel 9 se refiere a la iglesia adventista. Y lo que dice esa profecía y lo que dice Ezequiel 8 estaría pasando en la iglesia adventista. Ahora, si las viéramos, si las entendiéramos, no nos quedaríamos ricos, porque entenderíamos lo que está pasando. Ahora, eso va a producir un zarandeo, como Dios lo advirtió. Y podríamos ver cuál es la diferencia entre la comida y la bebida de los siervos fieles de la comida y la bebida de los siervos malos, porque en Mateo 24 Jesús dijo, cuando Él viniera, habría dos tipos de siervos, y unos le estarían dando un alimento al pueblo y los otros otro. Y habría dos tipos de alimentos. Y la profecía se tiene que cumplir. Y tendríamos que entender cuál es la obra de los siervos fieles y la obra de los siervos malos. Ahora, un siervo fiel nunca va a sacar de la iglesia a un hermano. Jesús fue claro. Aunque sea cizaña, la voluntad del padre familia es que se dejen crecer junto el trigo a la cizaña. Y tampoco un siervo fiel se va a ir del campo del padre familia. Ahora, todo esto que estamos viendo es ¿por qué? Porque el ángel de la Odisea está ciego. Y entonces es fácil engañarlo. Entonces, porque los muchos hermanos que salieron de la iglesia creyeron un mensaje falso. Y ese mensaje no lo mandó Dios, pero anunció que llegaría a la iglesia. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que estamos en el tiempo
de prueba y sellamiento del pueblo de Dios. Y tenemos que tener en cuenta y entender la profecía, porque la profecía fue dada para que no fuéramos engañados, porque Dios anuncia antes que suceda todo lo que va a suceder en medio de su pueblo, por amor, para protegerlo. Entonces, si alguno de nuestros hermanos se hubiera despertado, debería haber leído y oído y debería estar guardando las palabras de profecía del Apocalipsis. Y, por supuesto, eso implica entender el mensaje del ángel de la Odisea. Pero podemos ver que no es así. Por eso ambos grupos necesitan ser despertados y oír el mismo mensaje. O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros con nuestros hermanos adventistas? Con todos. Porque Jesús dijo que todos tienen que oírlo. Todos necesitan ser despertados y oír el mismo mensaje. Y después de oírlo, su fe en Dios y en su palabra debe ser probada. Porque si ambos están equivocados, tenemos que mostrarles cuál es la verdad profética y cuál es el mensaje de Dios, para que cada uno pueda guardarla y pueda ser salvo. Y tenemos que hacerlo por amor, porque Jesús no ama más a uno que a otro. Dios no ama a uno más que a otro. Los ama igual. Y nosotros, como dijo Jesús, se va a ver que somos sus discípulos si tenemos el amor que Él tenía por nuestros hermanos, por cada uno de nuestros hermanos, por todos. Porque el amor de Dios, si se manifiesta en nuestro corazón, va a hacer que amemos a todos nuestros hermanos, y no solo los adventistas, sino los que están en medio de Babilonia, porque vamos a tener que trabajar por ellos. Ahora, ¿cómo debemos presentar la palabra de Dios? Solo hay una forma correcta de hacerlo, en forma racional. Y nosotros vamos a tratar de hacer nuestro estudio de ese modo. Y vamos a ver que Dios nos advirtió los peligros que habría en este tiempo. Y Elena es clara en eso. Nunca tenemos que mezclar emociones con estudio de la palabra, ni imágenes fantasiosas. No tenemos que hacernos imágenes de ninguna escena de la Biblia. Lo que tenemos que entender es la palabra de Dios y los mensajes que Dios dio en forma racional. No tenemos que hacernos una imagen de dónde estaba Jesús cuando habló el sermón del monte, sino tenemos que tratar de entender sus palabras. Eso es lo importante. Y solo hay una forma correcta de estudiar la palabra de Dios y es de forma racional, mostrando con las Escrituras cuál es la razón de la esperanza que hay en nosotros, como dice Pedro, para que nuestros hermanos puedan escudriñar racionalmente las Escrituras y comprobarlo, o hallarnos mentirosos, porque esa es la responsabilidad de cada uno que arregla sus lámparas. Y leemos en 1 Pedro capítulo 3, versículos 14 al 15. Mas si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, como dijo Jesús. Ahora, si los persiguen por causa de la justicia, son bienaventurados, porque así persiguieron también a todos los hijos de Dios. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos. Si alguno los persigue, no tengan temor, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad preparados siempre para presentar. Y esto lo tienen que hacer todos los hijos de Dios. Y es lo que hay que hacer en clamor de la noche. Defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, ¿qué tenemos que presentar? La razón de la esperanza que tenemos. Si alguien recupera el conocimiento del Evangelio verdadero, tiene que explicar por qué cree en eso, por qué cree que esa es la promesa de Dios. Y tiene que hacerlo dando razón. ¿Y cómo podemos dar razón? Con la palabra de Dios, como dice Pablo en Romanos 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Un escrito está. ¿Por qué crees esto? Está escrito. Así dice Jehová. Y en Romanos 12, 1 y 2, Pablo dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Vuestro culto racional. A Dios le agrada que comprendamos cuál es su voluntad. ¿Y cómo? Racionalmente, porque Él se comunica con nosotros racionalmente, no de otro modo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Entonces, ¿qué tenemos que contarle a nuestros hermanos? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo? Racionalmente. ¿Y cómo? Usando la palabra de Dios, para que vean lo que está escrito. Porque la fe de nuestros hermanos tiene que estar basada en la palabra de Dios, porque la verdadera fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y como leemos en Hechos 17:11, los bereanos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras. O sea, cada día escuchaban a Pablo y escudriñaban las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y no le creían a Pablo, le creían a quién, a Dios, porque creían a lo que estaba escrito. Y, por ejemplo, en Apocalipsis 2:2, Jesús le dice al ángel de la iglesia primitiva, al ángel de Éfeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Por eso, la iglesia primitiva tenía una fe que era pura, porque no la podía engañar, porque tenían sus lámparas encendidas y probaban a los que se decían ser apóstoles y no lo eran, y los hallaban mentirosos. Ahora, ¿qué pasa con las vírgenes dormidas y con sus lámparas? No hacen esto. ¿Y a qué creen? A lo que les dicen. Y si lo que les dicen no es la verdad, ¿a qué creen? ¿Y por qué están en la condición que están? Ahora, por eso Jesús les dice que arreglen sus lámparas, que se despierten, para que puedan comprar de Él lo que las va a hacer ricas. Entonces, también es en forma racional como debemos entender por qué debemos arreglar nuestras lámparas. Porque Dios nos explica claramente qué pasó con nuestras lámparas. ¿Y cómo hacerlo? Siguiendo las instrucciones de Dios. Y eso es esencial porque es lo primero que tenemos que hacer. Porque si nuestras lámparas no iluminan correctamente, no podemos seguir el camino. Y vamos a terminar esta primera reunión hablando un poco de la identidad y la misión del pueblo adventista. Ahora, y la pregunta es, porque muchos lo hacen, ¿es realmente el pueblo adventista la iglesia remanente? ¿El pueblo en el que se tienen que cumplir todos los anuncios de la profecía sobre la última generación de la iglesia de Cristo? Y para poder afirmarlo, primero debemos conocer y ver en la historia cuál fue el cumplimiento de todas las profecías sobre la iglesia de Cristo, y especialmente la profecía de las 7 iglesias del Apocalipsis. Y debemos conocer cuál es el origen y la historia del pueblo adventista, para poder ver si cumple con el anuncio de la profecía, si realmente es el pueblo al que la profecía identifica como la iglesia remanente. Ahora, luego, si el pueblo adventista es la iglesia remanente, entonces podemos estar seguros que en medio del pueblo adventista se deben cumplir todas, ¿cuántas? Todas las profecías que anuncian lo que habría ocurrido y estaría ocurriendo en medio de ella, en medio de la iglesia remanente, en el tiempo de la última generación. No podemos negar a ninguna. Pero primero tenemos que asegurarnos que sea la iglesia remanente. Y entonces, todo lo que Dios dijo se tiene que estar cumpliendo en la iglesia adventista. Y no podemos negar ninguna de las cosas, porque si no nos quedamos a oscuras. Ahora, ¿cómo tendríamos que estudiar la Biblia? Este es el orden en el que deberíamos hacer nuestra obra, y después lo vamos a hacer juntos. Deberíamos estudiar diligentemente la profecía y la historia, como dice Elena, hasta comprender cuál fue el cumplimiento de la profecía y la historia, porque hay un montón de eventos que ocurrían en la iglesia cristiana, y ya ocurrieron, desde el siglo I hasta que estamos en el siglo XXI. Y la profecía, lo que Dios anunció, se cumplió. Ahora, nuestra misión es encontrar cuáles fueron los eventos específicos con los que se cumplió la profecía, porque al ver esos eventos, vamos a entender el significado de los símbolos de la profecía, y eso tiene que abrir nuestros ojos, y esos son hechos que no podemos negar, porque si negamos esos hechos, negamos la luz que surge justamente de la palabra profética más segura al ver el cumplimiento de la profecía. Y tenemos que empezar por entender cuál es el cofre mucho más grande y más hermoso para poder incluir en su interior el resto de las joyas proféticas. Y la clave para entender el resto de las profecías sería el poder leer y oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fíjense que Jesús 7 veces dice lo mismo. La primera profecía que se pone es la de las 7 iglesias. Y Jesús dice en cada vez que le da un mensaje a un ángel de una iglesia: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
¿Qué quiere decir esto? Y si oímos lo que el Espíritu dice a las iglesias, vamos a tener oídos para oír. El resto de la profecía. Y es verdad, eso es lo primero que tenemos que entender. Entonces, cuando entendiéramos cuál fue el cumplimiento de la profecía de las 7 iglesias, viendo su cumplimiento en la historia, tendríamos oídos para oír el resto de las palabras de la profecía. Y nuestros ojos se habrían abierto. Ya los habríamos ungido con colirio. Dios los habría ungido con colirio. Entonces comprenderíamos cuál es la mentira introducida en la iglesia en el tiempo de la apostasía, porque al ver estos hechos, quedaría muy claro qué es lo que pasó. Y veríamos cuál es la mentira. Y claramente quedaría identificada, que se oponía a la verdad que conocía la iglesia primitiva. ¿Y cuál es la razón y el significado del mensaje del testigo fiel y verdadero al ángel de la Odisea? Y podríamos ver cuáles son las señales de los tiempos, los eventos proféticos que se estarían cumpliendo, las hojas que están brotando de la higuera, y entenderíamos en qué lugar nos encontramos en el cumplimiento de la profecía. Y vamos a ver que eso es muy claro. Cuando hacemos eso, es muy claro. Ahora, pero conocemos cuál es la mentira, pero no conocemos cuál es la verdad, porque la profecía nos va a mostrar claramente cuál es la mentira. Pero la verdad solo la podemos encontrar arreglando nuestras lámparas. Y también entenderíamos por qué y cómo deberíamos arreglar nuestras lámparas. Y estudiando diligentemente las Escrituras, empezaríamos a diferenciar la verdad de la mentira. Ahora, la mentira es fácil identificarla, pero la verdad hay que buscarla. Entonces, completaríamos la obra de la Reforma, recuperaríamos el conocimiento de la verdad echada por tierra y nuevamente tendríamos o conoceríamos el Evangelio eterno. Y ahí podríamos empezar a predicar el mensaje del primer ángel. Y habríamos encontrado la puerta estrecha y habríamos visto cuál es el camino angosto que lleva a la ciudad de Dios. Ahora, y si lo vemos, ahí damos el grito de gozo. Y tenemos que empezar a despertar a nuestros hermanos. Entonces empezaríamos a recorrerlo mientras predicamos el clamor de medianoche, mientras despertamos y les damos el alimento a tiempo a nuestros hermanos, mientras ejercemos el ministerio de la reconciliación hasta que Jesús venga a buscarnos para ir con Él a la batalla. Y vamos a terminar esta parte con este mensaje. O sea, me voy a extender hoy porque hay algo que tenemos que oír y saber antes de oír el clamor de medianoche, porque es muy importante, es una advertencia de Dios. Entonces Dios prometió anunciarle a su pueblo todo lo que sucedería en su medio antes que sucediera, para que cuando sucediera estuviera advertido y no fuera sorprendido por estos sucesos. Y hay cosas que Dios nos advirtió que tenemos que saber antes de oír el clamor de medianoche. Como leemos en Amós 3, 6 al 8. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Dios prometió no hacer nada, que no pase nada en medio de su pueblo, sin que Él lo hubiera anunciado. Si el león ruge, acá el león de la tribu de Judá ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Y en Isaías 42:9 nos dice, aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas, antes que salga a la luz. O sea, si algo va a pasar en medio de su pueblo, antes que pase, yo os las haré notorias, dice. Por eso es una promesa. Y como dice Elena en Hechos de los Apóstoles, páginas 10 al 11, ella dice, a través de los siglos de persecución, lucha y tinieblas, Dios ha sostenido a su iglesia. Ni una nube ha caído sobre ella sin que Él hubiese hecho provisión. Ni una fuerza opositora se ha levantado para contrarrestar su obra sin que Él lo hubiese previsto. Todo sucedió como Él lo predijo. O sea, a su pueblo nunca le sucedió nada que Dios no hubiera predicho. Él no ha dejado abandonada a su iglesia, sino que ha señalado en las declaraciones proféticas lo que ocurriría. Y se ha producido aquello que su espíritu inspiró a los profetas a predecir. Ahora, ¿qué pasó? ¿Sería echada por tierra la verdad? Sí. Y el pueblo sabía que vendría la apostasía. Pablo lo sabía. Y que se manifestaría el hombre de pecado. Ahora, y todo lo demás, todo lo que ocurriría en su iglesia está anunciado. Todos sus propósitos se cumplirán. Su ley está ligada a su trono y ningún poder del maligno puede destruirla. La verdad está inspirada y guardada por Dios y triunfará
contra toda oposición. Entonces nosotros tenemos que estar seguros, pero tenemos que preocuparnos de entender lo que Dios dijo que iba a pasar, porque lo anunció para que nosotros lo supiéramos y no fuéramos sorprendidos. El que oyera las palabras de Dios y entendiera el anuncio de la profecía, tendría por misión tocar trompeta en Sión, advirtiéndoles a sus hermanos del próximo cumplimiento de la profecía, haciendo que la luz de la palabra profética más segura alumbre los pies de sus hermanos en lugar oscuro. Como vemos en 2 de Pedro 1:19, dice Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Y dónde estarían las vírgenes? En la oscuridad de la noche, a medianoche, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y en Salmo 119, 105 nosotros sabemos que dice: lámparas a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino. Y en Ezequiel 33, 7 y 9, Dios le dice a Ezequiel, como símbolo, nos dice a nosotros: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca. Y esto se lo dice a todo el que oye sus palabras, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, cierto, morirá, si tú no hablares, para que se guarde el impío su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Si conoces lo que va a pasar, y no te importa que tu hermano muera, y muere, y lo dejas morir, tu sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Por eso en Joel 2:1 nos dice: tocad trompeta en Sión, en medio de mi pueblo, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Entonces, por esa causa, tenemos que saber qué es lo que Dios anunció que sucedería en nuestro medio cuando fuéramos despertados y escucháramos el clamor de medianoche. Y debemos conocerlo antes de que suceda, antes de predicar el clamor de medianoche. Entonces, por eso vamos a ver estas partes. Primero, lo que Dios anunció es que Satanás haría guerra al estudio de la profecía del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque si la entendemos y nos despertamos y recuperamos el conocimiento de la verdad, podemos deshacer su obra. Como nuestra misión solo podríamos cumplirla si leemos o estudiamos las palabras proféticas del Apocalipsis hasta poder oírlas o entenderlas, para recién después poder empezar a guardarlas o hacerlas, Satanás sabe que puede impedir que cumplamos nuestra misión impidiendo que estudiemos la profecía del Apocalipsis. Por eso, mediante sus siervos, Satanás haría guerra al estudio de la profecía del Apocalipsis en medio del pueblo adventista. ¿Y cómo haría guerra? Porque él se tendría que introducir en medio del pueblo adventista y se introduciría. Ahora, fíjense, esta cita está en el Conflicto de los Siglos, página 390. Y dice Elena: a San Juan le fueron descubiertos cuadros de la experiencia de la Iglesia que resultaban de interés profundo y conmovedor. Vio las circunstancias, los peligros, las luchas y la liberación final del pueblo de Dios. O sea, consigna los mensajes finales. ¿Y quién tiene que darlos? Nosotros, que han de hacer madurar la mies de la tierra, ya sea en gavillas para el carnero celestial o en manojos para los fuegos de la destrucción. Fueron revelados asuntos de suma importancia, especialmente ¿para quién? Para la última iglesia. ¿Y con qué objeto? Fíjense, esto es importante. Está hablando de la Odisea. Con el objeto de que los que se volviesen del error a la verdad. ¿Qué pasaría en la Odisea? El pueblo estaría en el error y se creería rico. Ahora, cuando fuera despertado y viera que está en el error, tendría que volverse del error a la verdad. Pudiesen ser instruidos con respecto a los peligros y luchas que les esperaban. Nadie necesita estar a oscuras en lo que concierne a lo que ha de acontecer en la tierra. Ahora dice Elena: ¿por qué existe pues esta ignorancia general acerca de tan importante porción de las Escrituras? ¿Por qué es tan universal la falta de voluntad para investigar sus enseñanzas? Y está hablando del pueblo adventista. Dice: es resultado de un esfuerzo del príncipe de las tinieblas para ocultar a los hombres lo que revela sus engaños. No quiere que entendamos la profecía del Apocalipsis, y especialmente lo que ocurrió en la historia de la Iglesia. Por eso Cristo, el revelador, previendo la guerra que se haría al estudio del Apocalipsis, ¿qué haría Satanás? Guerra
al estudio del Apocalipsis, pronunció una bendición sobre cuantos leyesen, oyesen y guardasen las palabras de la profecía. Y esta es una advertencia muy clara. Por eso debemos esperar que se manifiesten ataques de todo tipo a los que empiezan a estudiar la profecía del Apocalipsis, para desanimarlos e impedirles llegar a descubrir los engaños de Satanás. Ahora, y si los llegan a descubrir, van a tratar de impedir que prediquen el clamor de medianoche. Entonces, cuando nuestra misión es esa, dice Elena, y esto está en el otro poder, nuestra lección para el momento presente es cómo podemos entender, fíjense, pues Jesús dice, bienaventurado el que lee, y presentar para que otro oiga, y presentar más claramente el evangelio que Cristo en persona le dio a Juan en la isla del Patmos, ese evangelio que se presenta como la revelación de Jesucristo, porque siempre el evangelio fue profecía, y el Apocalipsis anuncia el desarrollo de la última parte del evangelio, de la última parte del plan de redención, y tenemos que conocerlo y presentárselo a todos. Y dice Elena, hemos de presentar a quién, a nuestro pueblo, una clara explicación del Apocalipsis. Ahora, en el clamor de medianoche, por supuesto, esto tiene que pasar. El pueblo tiene que entender claramente el Apocalipsis, porque tenemos que leer, oír y guardar. Y nadie puede guardar si no entiende claramente. Hemos de darles la palabra de Dios tal como es, con tan pocas explicaciones nuestras como sea posible. Ninguna mente puede hacer esto sola. Aunque se nos ha confiado la verdad más grande e importante alguna vez dada al mundo, somos solo infantes en lo que respecta a la comprensión de la verdad en todas sus dimensiones. ¿Qué pasaba? Ellos eran conscientes, 1902, de que no habían comprendido todavía la profecía del Apocalipsis. Ahora, pero sabían que nuestra misión es esforzarnos para entenderla. Pero, ¿quién tenía que ayudarnos? Dios tenía que ayudarnos. Y lo haría el hombre de la escobilla. Y sigue diciendo Elena, Cristo es el gran maestro y debemos esforzar nuestra mente. ¿Qué tenemos que hacer? Si no nos esforzamos, ¿cómo vamos a llegar a estudiar y entender? Debemos esforzar nuestra mente para que comprenda lo que reveló Juan y lo defina claramente. Y entonces podremos presentar a nuestro pueblo una clara explicación del Apocalipsis. Estamos afrontando los problemas más importantes que los hombres hayan afrontado alguna vez. El tema de mayor importancia es el mensaje del tercer ángel, que incluye los mensajes del primero y segundo ángeles. Todos deberían comprender las verdades contenidas en estos mensajes y demostrarlo en su vida diaria, pues es esencial para su salvación. Fíjense, entender la profecía del Apocalipsis y el significado de estos mensajes es esencial para nuestra salvación. Y vamos a ver que cuando lo entendiéramos y lo predicáramos, eso produciría un zarandeo medio del pueblo de Dios. Tenemos que estudiar con fervor y oración a fin de entender estas grandiosas verdades. Y por supuesto, cuando las entendiéramos, tendremos que predicarlas. Entonces, Satanás no solo haría guerra al estudio del Apocalipsis, sino que, como Dios le mostró en el Juárez, lograría detener la predicación del mensaje del tercer ángel en la iglesia adventista. ¿Cuándo? Cuando el pueblo adventista se durmiera. Y leemos en Evangelismo, página 171. Satanás ha ideado un estado de cosas por el cual la proclamación del mensaje del tercer ángel será detenida. O sea, el pueblo adventista dejará de cumplir su misión, porque esa es la misión del pueblo adventista. Debemos precavernos sus planes y métodos. No debe suavizarse el tono de la verdad. No debe disimularse el mensaje para este tiempo. Hay un micrófono abierto, por favor. El mensaje del tercer ángel debe ser fortalecido y confirmado. El capítulo 18 de Apocalipsis revela la importancia de presentar la verdad, no en términos mesurados, sino con valentía y con poder. Por eso Jesús dice, cuidado, no hay que agregarle ni quitarle. Preséntenlo como está dado por Dios. Es el mensaje de Dios, no de un hombre. Ha habido demasiados rodeos en la proclamación del mensaje del tercer ángel. El mensaje no ha sido dado tan clara y distintamente como debiera haber sido proclamado. Ahora, entonces, ¿qué haría Satanás? Lo iría suavizando hasta que dejará de predicarse. Satanás está trabajando con todo su poder engañador para alejar a los hombres del mensaje del tercer ángel que ha de proclamarse con gran poder. Y en el conflicto de los siglos, página 66, leemos, conforme vaya acercándose la tempestad, o sea, la última generación, muchos que profesaron creer el mensaje del tercer ángel
pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe en que el mensaje del tercer ángel e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo. Justamente el mensaje del tercer ángel anuncia quién cayó y uniéndose con el mundo caído y participando de su espíritu, porque son habitación de demonios. Si alguien participa de eso, ¿de qué se transforma? Es lo mismo. Llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y elocuencia. O sea, aquí está hablando, nuestros ministros de talento y elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Y es triste. Si se unen con el mundo y reciben el espíritu que habita en el mundo, esos espíritus los van a usar para seducir y descarriar almas. Y la última cita que encontramos aquí es: el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía, el pueblo será disipado. Ahora, ¿qué buscaría Satanás? Primero, que no entendiéramos el Apocalipsis, y después nos dejaría sin profecía. Y esa es la condición del ángel de la Odisea, porque no tiene ninguna luz prendida. Su lámpara está apagada, tiene sus ojos cerrados a la luz de sus lámparas. Y está en la oscuridad de la noche sin profecía. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Ahora, y no solo eso, sino que Satanás haría que en lugar de la verdadera profecía se predicara la falsa profecía, para que el pueblo adventista creyera que conoce la profecía y que predica la profecía. Y este es un mensaje a los ministros, una advertencia, y es terrible. Vamos a copiar un pedacito. Muchos, dice Elena, ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía, encendida por la infernal tea satánica. Ahora, ¿quién crearía falsa profecía? Satanás, con un objetivo muy claro: guiarnos a un lugar equivocado, porque la profecía es una luz que tiene que guiarnos. Y muchos ministros ocuparían nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía, encendida por la infernal tea satánica. O sea, en vez de predicar la verdad, porque nuestros ministros estarían engañados, serían ángeles de la Odisea, a los cuales habrían engañado, estarían predicando ¿qué cosa? La falsa profecía. Ahora, ¿qué pasaría si alguno se despierta y empieza a dudar de esa luz? Si se albergan dudas e incredulidad, dice Elena, los ministros fieles serán retirados de entre aquellos que creen saber tanto. O si también tú conocieses, dijo Cristo, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Tienes los ojos cerrados, estás como el ángel de la Odisea. Ahora, ¿qué tiene que pasar con nuestros ministros? Porque todos seríamos ángeles de la Odisea. Todos tendríamos que despertarnos, todos tendríamos que oír el clamor de medianoche, y entonces todos seríamos probados. Y hay citas que son duras, pero son cosas que pasarían. Y es la palabra profética que Dios anunció para que lo supiéramos. Habrá aún entre nosotros mercenarios y lobos con piel de oveja, que tratarán de persuadir al rebaño de Dios a que ofrezca sacrificios a otros dioses antes que a Dios. Ahora, se repetiría lo que sucedió en el tiempo en que Acab se casó con Jezabel. En medio del pueblo de Dios había profetas que ofrecían sacrificios a otros dioses antes que a Jehová. Y también estas citas son duras, pero es lo que Dios anunció. Y tendríamos que abrir los ojos, porque no tendríamos lucha contra carne y sangre. Habrá espíritus seductores y doctrinas de demonios en medio de la iglesia, no solamente falsa profecía. Y estas influencias malignas aumentarán. Pero aferraos al comienzo de vuestra confianza y permaneced firmes hasta el fin. Y pasaría, es la palabra profética más segura. Por eso Dios no nos dejó a oscuras. Y si vemos que pasa esto, entonces eso no implica que la iglesia adventista deje de ser Jerusalén. Simplemente que en Jerusalén se está cumpliendo lo que Dios anunció que pasaría en Jerusalén. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que oír también justamente cuál es el mensaje de Dios y qué es lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. No tenemos que correr a dar un mensaje equivocado.
tenemos que estudiar la palabra profética más segura, tenemos que entender qué es lo que Dios dijo que ocurriría y tenemos que hacer lo que Él dijo que tenemos que hacer. Entonces, y también nos advirtió que cuando finalmente arregláramos nuestras lámparas, escucháramos el clamor de medianoche y se reanudara la predicación del mensaje del tercer ángel en su gloria creciente, porque empezaría de a poquitito el mensaje, pero a medida que se van uniendo personas a ese mensaje aumenta en volumen hasta que se transforma en el fuerte pregón. Entonces se produciría un zarandeo. ¿Por qué? Porque volvería a escucharse el mensaje que habría dejado de escucharse. ¿Y por qué habría dejado de escucharse el mensaje? Para que se pudiera hacer lo que los lobos tenían que hacer en la iglesia. Entonces, conflicto de los siglos 507. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, hasta la promesa de Dios, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. ¿Por qué? Porque se va a recuperar el conocimiento de la verdad. Ese pueblo va a ver ese camino iluminado y lo va a empezar a recorrer. Y entonces el espíritu del poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Y se reanuda la predicación del mensaje del tercer ángel. Y como Dios le mostró en el Juárez, dice, vi el tercer ángel. Dijo mi ángel acompañante. Su obra es terrible, su misión es tremenda. ¿Por qué? Porque predicar ese mensaje en medio de la iglesia de la Odisea va a producir un gran zarandeo. Porque el pueblo va a ver lo que no veía. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. ¿Por qué el mensaje del tercer ángel tendría que separar el trigo de la cizaña? Porque la iglesia remanente es el campo del padre de familia de la profecía. ¿Y qué dijo Jesús que pasaría mientras sus siervos durmieran? Entraría el enemigo y sembraría cizaña. ¿Y dónde se siembra la cizaña? En la mente y el corazón, porque ese campo justamente está formado por todos nuestros corazones, porque la tierra del campo del padre de familia es un símbolo de nuestros corazones, porque en nuestro corazón se siembra la semilla del reino. ¿Y qué pasaría? Dios protegería a su pueblo para que la semilla ya no germinara. ¿Hasta qué? Hasta que fuera despertado y se sembrara la semilla de trigo. Pero ¿quién decidiría cuál de las dos semillas germinaría en nuestro corazón? Nosotros. Porque decidiríamos si entramos por la puerta ancha o por la puerta estrecha. Y entonces, al oír el mensaje del tercer ángel, va a empezar a germinar el trigo o la cizaña. Por eso tenemos que estar conscientes de lo que va a pasar. Y dice Elena la próxima cita, el mensaje del tercer ángel no será comprendido por aquellos que se niegan a caminar en su gloria creciente, porque van a rechazarlo. Y los tales llamarán una luz falsa a la luz que iluminará la tierra con su gloria. ¿Por qué? Porque como se habría dejado predicar, no creerían en él y cuando lo escucharan, lo negarían. Los que llamaran una luz falsa a la luz que iluminará la tierra con su gloria, quedarían oscuras. Porque justamente de ese mensaje, como Dios le dijo a Elena, depende de nuestra vida. Es esencial para nuestra salvación entenderlo. ¿Y qué pasaría? Ese mensaje seguiría creciendo, como leemos en estas dos citas. A medida que los miembros del cuerpo de Cristo se acercan al periodo de su conflicto final, porque el conflicto final es la predicación del fuerte pregón, crecerán en Él, crecerán en Jesús, y llegarán a poseer caracteres simétricos, mientras el mensaje del tercer ángel se amplifica, porque se habría dejado detenido, pero se empieza a predicar el clamor de medianoche y se va amplificando hasta llegar a ser un fuerte clamor, el fuerte pregón. Gran poder y gloria acompañarán a la obra final. Es la lluvia tardía que reanima y fortalece al pueblo de Dios para que pueda afrontar el tiempo de angustia de Jacob, al cual se refirieron los profetas. La gloria de esa luz que acompaña al tercer ángel será reflejada sobre ellos. Esto es una promesa. Dios preservará a su pueblo en ese tiempo de peligro. Y la próxima cita es Elena, a medida que el mensaje del tercer ángel se convierta en el fuerte pregón, y a medida que un gran poder y gloria corona la terminación de la obra, el pueblo fiel de Dios participará de esa gloria. Ahora, pero no puede participar de esto el que niega el mensaje del tercer ángel. Por eso es importante que antes de escucharlo, sepamos lo que va a pasar cuando lo escuchemos. ¿Por qué? Porque nos va a choquear. Seguro que nos va a choquear, como Dios dijo. Y tengamos en cuenta de no rechazarlo, sino clamar a Dios y comprobar si es verdad o no es verdad. Y no podemos rechazar los hechos que vamos a ver. Dice Elena,
Justamente este poder y gloria que se manifiesta en su pueblo es la lluvia tardía, la cual revive y fortalece a los hijos de Dios para pasar por el tiempo de angustia. Sus rostros brillarán con la gloria de la luz que hace brillar el tercer ángel. Y la próxima advertencia, porque tenemos que oírlo, antes de oír el mensaje al ángel de la Odisea, es la siguiente. La predicación del testimonio directo, el significado del mensaje que el testigo fiel y verdadero le envía al ángel de la Odisea. O sea, explicarle al ángel de la Odisea por qué está en esa condición, por qué es desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, junto con el mensaje del tercer ángel, es el que haría que cada uno de nosotros decida cuál va a ser su destino eterno. Entonces, es importante que sepamos esto antes de escuchar ese mensaje. Está en Primeros Escritos, página 70, es lo que Dios le mostró, dice Elena. Vi ángeles que se apresuraban a auxiliar a cuantos se empeñaban en resistir, con todas sus fuerzas, a los ángeles malos. ¿Dónde estaban los ángeles malos? En medio del pueblo adventista. ¿Cómo? ¿Los ángeles malos en medio de la iglesia adventista? Sí, es lo que Dios dijo que iba a pasar. Y procuraban ayudarse a sí mismos, invocando perseverantemente a Dios. O sea, ¿a quiénes ayudaban los ángeles? A los adventistas, que se empeñaban a resistir, a los ángeles malos, que estaban tratando de seducirlos y procuraban ayudarse a sí mismos, invocando perseverantemente a Dios. Y Dios le mostró claramente, después en otras visiones, qué es esto, cómo estaría ocurriendo. Pero nada hicieron sus ángeles por quienes no procuraban ayudarse a sí mismos, y los perdí de vista. Ahora, esto ocurre una vez que el pueblo adventista ha despertado y sabe lo que está pasando. Y el que no procura ayudarse a sí mismo y sabe lo que está pasando, va a ser atrapado por estos ángeles, no los de Dios. Los ángeles malos iban a ser arrastrados y Selena los perdí de vista, se los llevaron. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. O sea, ¿qué va a pasar? Cuando alguien entienda este mensaje y lo predique en forma directa y le diga a sus hermanos, ¿por qué Jesús dice eso? Va a haber un zarandeo. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte. ¿Qué estandarte? El que no estaba elevando. Cuando entienda la verdad, va a elevar el estandarte que le va a la iglesia primitiva, el que Dios le mostró a Elena, y a difundir la recta verdad, porque ahora va a conocer la verdad y se va a unir al clamor de medianoche. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él, porque el mensaje, el ángel de Odisea, hay que darlo de forma directa. Tiene que entender lo que está pasando porque de eso depende su vida. Y va a haber algunos hermanos que se van a levantar contra este mensaje. Y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Porque el que se levante en contra del mensaje de Dios, Dios no lo puede proteger. Y si realmente hay ángeles malos en medio de la iglesia, y los van a arrastrar. Vi que el testimonio del testigo fiel había sido escuchado solamente tan solo a medias. El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia, porque la iglesia pasaría por ese estado y necesitaría oír ese mensaje, se tuvo en poca estima cuando no se lo menospreció por completo. Este testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento. ¿Por qué? Jesús le dice al ángel de Odisea que se arrepienta. Pero el ángel de Odisea no ve de qué tiene que arrepentirse, si se cree rico. Y no ve nada. Ahora, cuando unja sus ojos con colirio y vea y entienda, por supuesto va a tener que tener un profundo arrepentimiento cuando se entere de qué tiene que arrepentirse. Todos los que lo reciban sinceramente lo vencerán y quedarán purificados. O sea, no importa lo que está pasando. Como Jesús le dice, no sabes. Pero para poder ser limpiado, para poder recibir vestiduras blancas y para poder comprar de mí oro refinado en fuego, tenés que ver lo que pasa y tenés que arrepentirte. Y vas a ser perdonado y vas a ser limpiado. Pero tenés que arrepentirte. Ahora, ¿qué van a hacer los que oigan el mensaje de Jesús y lo obedezcan? Primero, como dice Elena, lo recibirán sinceramente y serán movidos a profundo arrepentimiento. Se empeñarán en resistir con todas sus fuerzas a los ángeles malos, que estarían en medio del pueblo adventista, invocando perseverantemente a Dios. Se unirán a la predicación del clamor de medianoche, elevarán el verdadero estandarte, la bandera de la iglesia primitiva, y empezarán a difundir la recta verdad. Y quedarán purificados. Ahora, los adventistas que se levanten en contra de la predicación del clamor de medianoche y en contra del verdadero estandarte y de la recta verdad,
y adopten su posición, como dice Elena, bajo la bandera de Satanás, porque ese mensaje va a mostrar cuáles son las dos banderas. Como ocurrió en el tiempo de la apostasía, serán atrapados y arrastrados por los espíritus de demonios, serán hechos habitación de demonios y parte de la sinagoga de Satanás, y llegarán a conocer las profundidades de Satanás. Como Jesús lo anunció, llegarán a ser hacedores de maldad, aunque tengan poder, y van a tener poder, y van a hacer milagros y señales. Pero eso es lo que va a pasar. Y por eso Dios le mostró a Elena, en la visión del gran conflicto, lo que pasó en el tiempo de la apostasía, y qué bandera levantó justamente los apóstatas. Y por supuesto esa misma bandera habría sido introducida en medio de la iglesia adventista. Vamos a verlo después. Dice ella, esto me fue presentado de la siguiente manera. Una gran compañía de idólatras paganos llevaba una bandera negra, sobre la cual se veían figuras del sol, la luna y las estrellas, que son los dioses paganos. Así los adoran, con esos símbolos adoran a sus dioses. Esta compañía parecía feroz y airada. Se demostró luego otra compañía que llevaba una bandera de un blanco puro, sobre la cual estaba escrito pureza y santidad a Jehová. Ese es el estandarte de la iglesia primitiva. Ese es el estandarte que va a elevar el que oiga el mensaje de Dios. Porque tiene que tener la fe de la iglesia primitiva. Entonces, si tiene la misma fe que la iglesia primitiva, ¿qué estandarte va a elevar? El mismo. ¿A quién va a adorar? A Jehová. Porque ese era el pueblo que conocía a su Dios, el pueblo conocía a Jehová. Sus rostros se distinguían por su firmeza y una resignación celestial. Vi a los paganos idólatras acercárseles y hubo una gran matanza. Esta es la matanza del final del periodo de Esmirna. Vi a la compañía después, dice, de los idólatras consultarse. Al no lograr que los cristianos cediesen, convenían otro plan. Los vi arrear su bandera y acercarse luego a aquella firme compañía de cristianos y hacerles propuestas. Y finalmente, ¿qué vio? Entonces vi a muchos que arriaban la bandera. ¿Qué bandera? De la iglesia primitiva. Y se unían con los paganos. Pero los que permanecían firmes la recogían y la enarbolaban. Vi que constantemente había personas que abandonaban la compañía de aquellos que llevaban la bandera pura y se unían con los paganos. ¿Bajo qué? Bajo la bandera negra. Elevaron otra bandera. Y entonces de vuelta había dos grupos. Y estaban las mismas banderas. Porque estaba la iglesia primitiva, realmente la iglesia primitiva que elevaba la misma bandera, por eso ante Jehová, y estaban en los otros, pero ahora se llamaban cristianos católicos romanos, porque eran parte de la región universal o católica del Imperio Romano, la región ecuménica del Imperio Romano, y elevaban la bandera negra, la misma bandera, y adoraban a los mismos dioses, pero ahora los llamaban con nombres cristianos. ¿Y qué empezaron a hacer? Para perseguir a los que llevaban la blanca. Y ahí vemos a la iglesia caída que adora a los demonios y eleva la bandera negra a los paganos con las imágenes de sus ídolos, empezando a perseguir a la verdadera iglesia de Cristo. Muchos eran muertos y sin embargo la bandera blanca se mantenía en alto y otros creyentes eran suscitados para reunirse en derredor de ella. Entonces fíjense, esto es muy importante porque cuando vemos en la historia qué pasó, ahí vemos claramente por qué la bandera negra de los paganos está en los edictos de Roma que mandaban mandar a los guerreros cristianos porque no adoraban a los ídolos de Roma. Y ahí está claro cuál es la bandera negra de los paganos. Lo que está claro también en esta visión es cuál es la bandera de la iglesia primitiva. Pero tenemos que entender un montón de cosas y eso solo podemos entenderlo arreglando nuestras lámparas. Entonces vamos a entender por qué los cristianos elevan esta bandera. Y vamos a entender por qué la otra es la bandera de Satanás. Muchos serán muertos porque empezaron a asesinar, porque los que elevaron la bandera negra llegaron a conocer las profundidades de Satanás, porque hicieron habitación de demonios y se hicieron asesinos. Muchos serán muertos, sin embargo la bandera blanca se mantiene en alto y otros creyentes eran suscitados para reunirse en derredor de ella. Y por eso Elena dice, una cosa es cierta, los adventistas el séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, porque sería traída a la iglesia adventista. Pero cuando lo hace alguien conscientemente, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Entonces, es muy importante que entendamos esto. A ver, lo que va a pasar, porque se ha producido en Zarandeo cuando se escuche el clamor de medianoche y se vuelve a predicar el mensaje de los tres ángeles, pero en su gloria creciente, entendiendo cuál es la verdad y entendiendo lo que está pasando en medio de la iglesia adventista. Y por eso nosotros sabemos que Dios anunció estas cosas para nuestro bien,
para que las supiéramos, porque iban a ocurrir, y para que, teniendo fe en la palabra profética más segura, pudiéramos seguir el camino que ella nos ilumina. Como dice Elena, toda esta cosa pasaría en la iglesia adventista, y eso haría que quizás parezca que la iglesia está por caer, pero no caerá, permanecerá, mientras que los pecadores en Sión serán tamizados por la zaranda. El tamo será separado del precioso trigo. Esta es una prueba terrible, y no nos imaginamos lo terrible que va a ser. Y sin embargo, se llevará a cabo. ¿Por qué? Porque en medio de esta prueba, Dios va a perfeccionar a sus hijos. Nadie, sino únicamente los que han llegado a ser vencedores por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, serán hallados por los leales y fieles. Los del remanente que purifican sus almas, los del remanente, hablando nosotros, que purifican sus almas obedeciendo la verdad, porque una vez que la escuchamos, tenemos que obedecerla. Obtienen vigor del proceso de la prueba y exhiben la belleza de la santidad en medio de la apostasía circundante. Porque la iglesia estaría en apostasía, ¿no? Y tendríamos que darnos cuenta de lo que está pasando. Y entonces seríamos probados. Y entonces el poder de Dios podría actuar en nosotros y llegaríamos a exhibir la belleza de la santidad en medio de nuestro pueblo. Pero lo importante es que nosotros le demos el alimento a tiempo a cada nuestros hermanos para que cada uno pueda abrir los ojos, ver, pueda arreglar sus lámparas y pueda ser probado. Pero el tema es de la salvación nuestra, depende de nuestra decisión. No depende si estamos en la iglesia adventista o no. Porque el pueblo que no está en la iglesia adventista va a tener oportunidad de ser salvo durante el fuerte pregón. Pero el pueblo que está en la iglesia adventista tiene que tomar una decisión ahora. Porque ahora van a crecer juntos el trigo y la cizaña. Y de nuestra decisión depende qué va a pasar con nosotros. Porque no podemos permanecer neutrales al ver lo que está pasando. Tenemos que decidirnos por parte de Dios o en su contra. Y eso va a pasar y tiene que pasar. Y no podemos evitar que pase. Pero lo que tenemos que hacer es advertir a nuestros hermanos de lo que va a pasar. Para que estemos alertas. Para que estemos alerta y ver lo que sale en nuestro corazón. Y clamar a Dios para que Él nos guíe a toda verdad. Porque la palabra profética más segura se va a cumplir. Y lo más importante es que ninguno de nosotros se pierda, sino que tengamos la oportunidad de conocer la verdad y seguirla. Y bueno, este es parte del mensaje de Dios y es lo que tenemos que oír antes de empezar a ver las otras cosas que nos van a mover un poco el piso. Por eso que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad. Y después de esta presentación inicial, bueno, vamos a cortar la grabación para poder compartirla.